Damos gracias al Señor por la vida, por la salud, como dice su palabra, su misericordia se renueva cada día para nuestras vidas. Y hoy día quiero compartir algo que ha estado en mi mente durante todo este tiempo. Usted sabe que no hemos estado viviendo tiempos fáciles, pero sin duda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu con nuestro cuerpo luchan, ¿cierto? Y el tema de hoy se llama Lo que no quiero, eso hago. Conflictos internos. Muchas veces pasa que nosotros termino lo que empiezo, comenzamos algo y quizás no lo terminamos. No sé, pues yo tengo un cuadro que pinté hace muchos años atrás y todavía no lo termino, lo tengo ahí a medias, ¿cierto? Quizás a veces usted tiene algún libro que está leyendo y no lo ha terminado, ¿cierto? También pasa que, por ejemplo, típico que sabemos que estamos sobrepeso o que tenemos problemas de salud y tenemos que bajar o dejar de comer algo y decimos, sí o sí el lunes comienzo la dieta. Y comenzamos y quizás eso nos dura, no sé, una semana, 2 semanas, ¿cierto? No creamos un hábito y eso también hace que nosotros estemos luchando constantemente con nuestra mente y con nuestro cuerpo, ¿cierto? De repente, ¿hago bien o hago mal? ¿Cierto? La decisión de tomar y de saber de que a veces con cosas podemos hacer el bien y también podemos hacer mal, ¿cierto? ¿Le digo o no le digo? Siempre en nuestra mente está luchando con cosas que nosotros tenemos que hacer. Y ¿cuántas veces empezamos algo? Nunca lo terminamos, ¿cierto? El anhelo está ahí y muchas veces terminamos frustrados, desanimados. Esta generación quiere resultados instantáneos. Todo cristiano tiene una lucha diaria entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Claro que si fuéramos por uno mismo, sin la ayuda del Espíritu, nuestra decisión sería desobedecerlo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer esta lucha diaria entre la carne y el Espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero leerles una anécdota que dice así, un pescador esquimal venía todos los sábados por la tarde a la ciudad. Siempre traía consigo a sus 2 perros, uno blanco y otro negro. Les había enseñado a pelear cuando le ordenaba hacerlo. Cada sábado por la tarde, en la plaza del pueblo, se juntaba la gente para ver pelear a sus perros, y los pescadores hacían sus apuestas mientras que los 2 perros luchaban. A veces ganaba el perro blanco y otras veces el perro negro, pero el pescador siempre ganaba las apuestas. Sus amigos comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. Él dijo, para que gane el perro negro, dejo de alimentar al perro blanco, o dejo de alimentar al perro blanco para que gane el perro negro. Así doy de comer a quien quiero que gane. El perro que está bien alimentado gana, porque es el más fuerte. Vamos a leer un poquitito aquí en Romanos. Si usted tiene su Biblia cerca, puede buscarlos en Romanos del 7 al 14, 7, 14 al 25. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y así queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién
me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la muerte sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. ¿Ya? Sin duda esto lo escribió Pablo y también quizás podemos analizar y pensar un poquitito. Dice, el verdadero cristiano tiene en su vida dos luchas. ¿Cuál de ellas dominará? Podemos decir que ganará aquella que nuestra vida esté alimentada. ¿A qué área de nuestra vida estamos alimentando mejor? ¿A la carne o al espíritu? Todo cristiano pasa por esta lucha diaria de poder entregar su vida al dominio del espíritu o al dominio de la carne. Si bien usted sabe que a diario nosotros luchamos, quizás al levantarnos al principio, cuando nos levantamos a veces estamos cansados o depende cómo estemos, o un ratito más en la cama y estamos luchando, ¿cierto? ¿Quién gana, nuestro cuerpo o las cosas? Empezamos a pensar qué cosas tenemos que hacer o en qué tenemos que cumplir. Entonces, muchas veces uno de los dos gana, ¿cierto? Y tenemos esa lucha diaria. ¿De dónde proviene esta doble naturaleza? Sabemos que provenimos de Adán. Él y Eva pecaron contra Dios y fueron expulsados del Edén. Echó, pues, fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén de querubines y una espada encendida que se resolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de ese momento, la raza humana cayó. Sus hijos tuvieron la misma naturaleza caída, o sea, condenados a muerte. Y los hijos de ellos también. Esto explica mejor la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así también Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Perdón. Dice, pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales no hay ley. Aquí decía Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿cierto? Pablo vivió una vida crucificada, no sirvió a la ley del pecado con su mente. En Romanos 7:25 dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Según nosotros tenemos dos naturalezas, la que es espiritual y la que es carnal en este caso, como dice Pablo. Según el grado de la luz que tenía, se deleitó en la ley de Dios en el hombre interior, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, decía Pablo. Esto significa que se deleitó en amor, en bondad, en misericordia. Esa era la actitud de su mente. En aquellas áreas donde había recibido luz, allí crucificó al pecado en su cuerpo. Su mente, la cual servía a Dios, paró a esos deseos pecaminosos. Por otro lado, sin embargo, había muchas áreas en la vida de Pablo donde todavía no había recibido luz. Allí fue llevado cautivo a la ley del pecado en sus miembros, de manera que hizo cosas que aborrecía. Nosotros conocemos la historia de Pablo. Y aquí dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No era Pablo, su mente consciente, quien hizo las cosas que odiaba, sino que era el pecado que moraba en él, en este caso su carne. No lo había visto, no había recibido luz sobre ese pecado, por eso exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Sin duda Pablo responde a su propia pregunta y dice, da gracias a Dios, referente a todo lo que él lucha con su cuerpo y con su espíritu. Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. En Romanos 7:27, antes de que Jesús venciera y nos dejara un ejemplo,
que podemos seguir, no era posible para los seres humanos vencer sobre todo el pecado en la carne. Pero ahora Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos puede mostrar el camino a través de la carne. Así como Pablo, nosotros también recibimos una nueva mente cuando nos arrepentimos y empezamos a servir a Dios. Sin embargo, está escrito que necesitamos hacer morir esas obras del cuerpo por el Espíritu. Entonces viviremos, como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí se trata de ser un siervo del Espíritu. El Espíritu nos mostrará nuestro pecado. Él nos guiará a toda verdad y nos dará el poder que necesitamos para vencer. Si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu, entonces veremos y venceremos con el tiempo cada vez más nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Ahora la pregunta es que teníamos al principio. ¿A qué área de nuestra vida estamos alimentando mejor? Ya, sin duda tenemos luchas a diario, ¿cierto? ¿Cuál de ellas va a ser la que va a dominar en nuestra vida? Sin duda son preguntas que nosotros podemos responder y bajo eso tenemos, usted sabe, la palabra de Dios. Dios nos santifica en su verdad porque su palabra es verdad. Nos dice también que debemos velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Obviamente siempre vamos a estar con intención de hacer lo que nuestra carne nos dice, pero sin duda sabemos y estamos conscientes de que Dios es el que vive dentro de nosotros, Jesús es el que está en el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu, si nosotros buscamos de su palabra, que sabemos que es verdad, que nos santifica, buscamos a Dios en oración para no caer en tentación, vamos a tener los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Sin duda Dios quiere que nosotros sabemos, Dios sabe y conoce nuestra lucha a diario quizás. Yo no conozco sus problemas, sus pensamientos o lo que usted está pasando en este momento, pero Dios quiere sin duda que el Espíritu Santo pueda morar fielmente en nuestro corazón y en nuestra vida para que Él pueda derramar todos esos frutos que tiene para nosotros. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Sin duda, nosotros sabemos lo que hemos aprendido de Cristo, tenemos conciencia, estamos seguros y creemos en Él. Dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sin duda no es fácil, pero estamos en esta batalla diaria que Dios y que podemos tomarnos igual de la mano del Señor. Que Dios nos ayude a fortalecernos cada día, a buscar de su presencia, a estar en constante comunión con el Señor para batallar con todas esas cosas que muchas veces se hacen quizás presentes en nuestra vida, ya sea angustias, penas, enfermedades, todas las cosas que hoy en día sabemos que estamos viviendo con más intensidad por todo lo que está pasando, pero que Dios pueda ayudarnos y que Él pueda tomar el control absoluto de nuestra vida, de nuestro corazón y de todo lo que viene. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Amado Señor, en esta hora queremos darte las gracias porque sabemos, Padre, que dependemos de ti, dependemos de tu presencia. Te agradecemos porque tú has dejado tu Espíritu, Señor, que nos convence, Señor, nos redarguye de todo, Padre. Haznos ver, Padre Santo, lo que está mal, Señor, y ayúdanos y enséñanos a confiar en ti y a prevalecer en tu amor. Te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.